noches, audiencia. Como lo hemos venido anunciando, esta noche tenemos una nueva emisión de este programa, en donde vamos a abordar un tema que inquieta a la ciudad de San Francisco por la trascendencia, por la cantidad de personas que están involucrados, por qué no decirlo, el hecho político que signó casi el inicio del gobierno de la administración Yarlora, y nos ha parecido oportuno, frente al reciente dictado de dos fallos por parte del Superior Tribunal, en donde fija una posición respecto de los hechos que aquí se discutían, invitar a los protagonistas o a algunos de los protagonistas de esta contienda judicial para que nos expliquen de qué se trata. Daniel. Buenas noches, Néstor, buenas noches, audiencia. Un placer realmente traer este tema que nos parecía que ameritaba dedicarle el programa completo. Es un tema que tiene complejidades porque tiene un abordaje legal, también tiene un abordaje político, también tiene un abordaje humano, porque hay personas que dirimen cuestiones de intereses vitales, como son el trabajo para algunos de ellos. Así que hemos tenido la posibilidad de compartir el programa con abogados que representan a las dos partes. En el primer tramo del programa vamos a tener la visita y la posibilidad de charlar con un amigo realmente de la casa, que cada vez que lo convocamos, a veces con temas para lucirse, otras veces con temas más espinosos, nos ha dicho que sí. Es abogado de los trabajadores que litigan contra el municipio tratando de defender sus derechos que entiende que les otorgó un decreto que dictó en su momento el doctor Hugo Madonna. Nos referimos al doctor Alejandro Kuniski. Alejandro, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, hola, Alejandra, ¿cómo te va? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación, buenas noches. Bueno, Alejandro, vamos a tratar de sacarte el jugo, como lo hacemos habitualmente en este espacio. Vamos a aprovechar de tu generosidad y quisiéramos hablar de este conflicto que se suscita hace más de 6 años a raíz de un decreto que dictó la administración radical, por la cual se pasaba a planta permanente 174 trabajadores municipales que hasta ese momento revistaban como contratados. ¿Cómo se suscita este entredicho? ¿Cuáles son las bases de este conflicto? ¿Cómo se ha venido tramitando hasta ahora? ¿Qué significa el fallo del Superior Tribunal que se ha dictado en dos de los juicios que se venían llevando en contra de la municipalidad? Y, en la medida de lo posible, frente a este cuadro de situación, ¿cuáles son los cursos de acción que se avisoran como alternativos? Como ves, la propuesta es por demás amplia. Vamos a contar con el tiempo suficiente para que nos explayemos de manera tal que cada una de las partes que aquí convocadas pueda, en forma amplia, exponer su visión, sus puntos de vista sobre esta cuestión que no tenemos duda con Daniel, que si bien está teniendo una decisión judicial, evidentemente para las partes en conflicto no termina de resolverlo totalmente. No, efectivamente. Bueno, primeramente yo, quisiera hacer una aclaración. Para nosotros el conflicto no empieza con el decreto de designación en planta permanente de la anterior administración, sino comienza con el decreto por el cual la actual administración decreta la nulidad de la designación en planta permanente de estos trabajadores y la inmediata desvinculación sin derecho a ningún tipo de indemnizaciones. Que ese es el momento en el cual se genera el conflicto administrativo que después pasa a tribunales.
Bueno, a mí me toca representar puntualmente a 11 de esos 174 trabajadores y bueno, en 2 de esos casos ya el Superior Tribunal se ha expedido. Es decir, más o menos para que fuéramos contextualizando el problema. De esos 174 casos, ¿cuántos llegaron a judicializarse? ¿Cuántos desistieron de cualquier reclamo o llegaron a acuerdos con la municipalidad? La verdad que desconozco las cifras totales porque eso lo deben de conocer mejor los colegas que también están invitados al programa y que son los representan los intereses municipales. Pero más o menos los que habían iniciado reclamo eran un total de 100, 110 trabajadores y después más o menos han ido abandonando sus pretensiones judiciales unos 20, calculo, pero eso seguramente los doctores Ortega y Ceruti van a dar bien esa Y cifra. cuando uno se encuentra ante una situación de conflicto de esta naturaleza en la administración pública, ¿cuáles fueron los pasos que vos y tus defendidos fueron transitando a lo largo de este año? Si podemos hacer una pequeña síntesis de la historia del sí, conflicto perfectamente. judicial. Digamos, a ellos les notifican de la desvinculación allá a fines de diciembre del 2007, principios de enero del 2008, en donde le notifican la nulidad del decreto por otro decreto del Departamento Ejecutivo, alegando una serie de razones. Dentro de ellas las dos, la más importante era la falta de visación por parte del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad. A partir de eso nosotros agotamos la vía administrativa mediante un reclamo ante el mismo intendente. El intendente rechaza el recurso administrativo y quedamos en condiciones de presentar una demanda contenciosa administrativa ante la Cámara Contenciosa Administrativa de San Francisco a los fines de que se los vuelva a reinstalar a los trabajadores en forma permanente y se los indemnice por el reclamo por los salarios caídos. Digamos, para que nuestra audiencia vaya interpretando cómo se reza esta misa, que en los conflictos en donde se discute cuestiones administrativas no es posible demandar lisa y llanamente a la municipalidad o al Estado, sino que hay que preparar la vía. Y preparar la vía significa realizar internamente en la administración con la cual uno tiene el conflicto los reclamos previos hasta obtener una decisión de la máxima autoridad administrativa que resuelva favorablemente o deniegue el planteo. Es decir, ustedes en este caso agotaron la... Sí, en un periodo no muy largo, me parece que había sido unos 2 o 3 meses, no recuerdo bien, pero inmediatamente la municipalidad denegó el recurso administrativo y quedó libre el camino para efectuar el reclamo judicial ya directamente ante la Cámara Contenciosa Administrativa. Es decir, todos los trabajadores que terminaron demandando a la municipalidad cursaron ese trámite administrativo. Efectivamente, todos, porque es un requisito, como bien decía usted, Néstor, es un requisito de interposición para que la Cámara Contenciosa Administrativa pueda escuchar válidamente a los administrados, en este caso a los trabajadores. Tenía que agotarse esos reclamos administrativos ante la municipalidad. Ese trámite se hizo, se interpusieron las demandas contenciosas administrativas y a su vez en todos los casos se reclamaron la reinstalación cautelar de los trabajadores, que esa es otra parte de la historia, es otro aspecto de la historia. Es decir, además entonces de pedirse que se declarara nulo, ineficaz la decisión de la actual administración, se pedía que se reinstalara a los trabajadores. Mientras se transitaba el juicio, que puedan seguir trabajando. Exacto, efectivamente. ¿Eso le fue concedido en todos los casos? En un 30-40% de los casos, eso también es una cifra que van a tener mejor los colegas. Pero de tus 11... Y nosotros tuvimos tres casos de los 11. 3 casos de los 11. Bien. Después hay un caso intermedio de uno que no tiene cautelar, pero que sigue contratado por la municipalidad. ¿Y por qué el tribunal explicó esa diferencia entre
unos trabajadores y otros. Había tomado el criterio en ese momento la Cámara Contencioso Administrativa que los que habían sido designados como categoría, en la primera categoría, conforme lo decía el estatuto del empleado municipal, ellos prima facie tenían un grado de verosimilitud muy alto y por lo tanto les concedió la cautelar a los fines de la reinstalación. Claro. Eso más o menos fue un periodo, desde que se inició el contencioso administrativo hasta que se libró la primer cautelar, pasaron unos 10 meses, o sea, fue a fines del 2008 más o menos que se concedió la medida cautelar, la primera medida cautelar. ¿Cuáles eran los argumentos que ustedes utilizaron, Alejandro, para cuestionar la legalidad de la decisión de la administración Yayora de rescindir esa designación? Nosotros básicamente, el argumento es un argumento fundamentalmente del resorte constitucional. Nosotros creemos que el artículo 14 bis de la Constitución es operativo. El artículo 14 bis reconoce el derecho de los empleados, los trabajadores, los empleados públicos a la estabilidad propia, como dicen los administrativistas y los laboralistas, en el cual únicamente se los puede desvincular a los empleados estatales mediante un sumario por alguna inconducta grave. Claro, hay una distinción entre el empleado en planta permanente, designado en planta permanente, que tiene que haber un acto administrativo por parte de la municipalidad para que los instale tal cual es. Nosotros creíamos que la existencia de ese decreto y el transcurso del plazo mínimo que daba para generar el derecho a la estabilidad propia, 180 días. 180 días. Habían transcurrido y por lo tanto tenían ya el derecho adquirido en forma plena. Y también considerábamos que se había cumplido con el requisito de visación previa por parte del Tribunal de Cuentas porque el Tribunal de Cuentas efectivamente había tomado conocimiento de esta situación. En derecho administrativo rige un principio que es el de la informalidad de los actos administrativos. Y nosotros decíamos que no se podía poner como una obligación, una carga, un deber al trabajador de cumplir unos requisitos que no estaban en el resorte del trabajador, cumplir con esos requisitos con la solemnidad que a lo mejor le gustaría a determinada tendencia doctrinaria. Claro. O sea, si los decretos no estuvieran del todo bien hechos, no era un problema del trabajador, sino un problema del que lo había hecho. Efectivamente. Además, en muchos de estos casos, digamos, por lo menos en los casos que a mí me ha tocado, todos los trabajadores habían sido contratados, venían con distintos contratos de muchos tiempos. Había uno de mis clientes, hace más de 27 años que tiene relación contractual con la administración municipal. Así que, claro, toda una vida, digamos, laboral, profesional en este caso, de esta cliente. Entonces, nosotros... ¿Y tu cliente en ese caso qué categoría tenía dentro de la administración? Y tenía una categoría, porque le habían reconocido conforme al estatuto de la antigüedad, y tenía una categoría no jerárquica, pero sí superior, no era la categoría de ingreso, sino que se le reconocía el título, era una licenciada educativa, y bueno, tenía distintos... ¿Cómo le fue en primera instancia aquí Bueno, la Cámara Contencioso Administrativa reconoció el derecho a la reinstalación y la adquisición del derecho, digamos, a la estabilidad permanente dentro de la administración pública, y en relación a los haberes caídos, a la indemnización que debía dársele, hizo una distinción. Entre los que habían reingresado con medida cautelar se les reconocía los meses caídos, y los que no se les había concedido la cautelar se les reconocía un sueldo por año fuera de la administración o fracción mayor a 3 meses. Ese fue la primera instancia de la Cámara Contenciosa. Es la Cámara, sería una instancia única. Una instancia única. Es una instancia única. Ahí la interpretación que hace la Cámara local,
dio por cumplido el requisito del artículo 84, inciso 2, de la avisación sí, previa. lo da por cumplido, con una pequeña divergencia entre los dos votos. O sea, el doctor Peiretti considera que se da por cumplimentado la avisación, la doctora Gribov también lo considera, pero ella considera, digamos, que eso es discutible, si se cumplió o no, desde un punto de vista de interpretación, que es opinable. Ese es el criterio de la doctora Gribov. O sea, ella lo considera, pero también entiende de que en el caso en cuestión es opinable, es materia de opinión. Pero ella concluye que sí, que se había cumplido. Sí, que se había cumplido. Alejandro, y bueno, concluida esta instancia de la Cámara, vienen las apelaciones. La municipalidad apela el fallo, pero ustedes también. En este caso nosotros no. No, porque nosotros teníamos, en estos dos casos había cautelar, nosotros no teníamos ningún tipo de reclamo con el criterio de la Cámara. En este caso en particular. El criterio indemnizatorio. El resultado era que se reconocía la validez del decreto de pase de planta permanente y quedaban en la misma situación que estaban antes del dictado de la actual administración Yarlora. Efectivamente, nosotros estos casos no los recurrimos, nosotros nos conformamos con el criterio de la Cámara y únicamente recurrió la asesoría letrada de la Municipalidad de San Francisco. Bien. Ya en la Cámara, primeramente un dictamen previo de la Fiscalía General, en el cual apoyó el criterio de la asesoría municipal, sosteniendo la doctrina del caso Ferreira, que era justamente que la inexistencia de la avisación previa por parte del Tribunal de Cuentas implicaba la nulidad absoluta de cualquier tipo de designación de empleado del empleo público. Y ahí, esto fue el año pasado. Eso fue el año pasado. Y el Superior Tribunal ahora se expide. Se expide. ¿Ustedes qué interpretan que dice el Superior Tribunal? ¿Qué momento, ¿no? La interpretación de lo que dice. No, es muy interesante porque el Superior Tribunal sostiene, ratifica parcialmente el caso Ferreira, pero... El caso Ferreira es un caso relacionado con la Municipalidad de Las Varillas. Exacto. En donde se discutían cuestiones muy similares a las que se debatieron en este juicio. Puntualmente, efectivamente. Lo que pasa es que había un solo empleado, justo que había sido de otras características el caso, digamos, fácticamente, si bien lo que se discutía desde el punto de vista de puro derecho era el tema de la avisación o no, en el caso Ferreira se había ocultado la designación al Tribunal de Cuentas. Digamos, acá está reconocido por los testigos que fueron, por los informes, no por la municipalidad, no por la actual asesoría letrada, pero digamos, no había habido un ocultamiento del decreto de designación. Lo que puede decirse es que, bueno, a lo mejor no se cumplió con las solemnidades que da el caso Ferreira, digamos, o sea, de que debía... el Superior Tribunal habla de que esa avisación supone la existencia de un trámite, de un expediente administrativo, efectivamente. De un expediente que en este caso el expediente pero, no existía. Digamos, no hubo un ocultamiento. En este caso no hubo un ocultamiento de la designación, era un hecho más que evidente, hubo más una ordenanza posterior al decreto de designación, con lo cual tuvo tratamiento por el Consejo Deliberante y todo lo demás. Esa sería, digamos, la divergencia. En este caso el Superior Tribunal... Perdón, Alejandro, y en el caso de la falta del trámite de concurso público... Ahí está. Justamente el Superior Tribunal pone especial acento en la falta de falta de concurso. Lo que pasa que en este caso en cuestión, digamos, hay un principio constitucional que es el de igualdad ante la ley, que es un principio que es, la Corte ha dicho que es operativo, la Corte Suprema de Justicia, y el Superior en otros casos ha sostenido lo mismo, es operativo en todos los casos. En la Municipalidad de San Francisco actualmente conviven empleados de planta permanente que han sido designados por concurso y muchísimos que no.
Entonces, nosotros creemos que fue absolutamente arbitrario en ese aspecto, digamos, desvincular únicamente a los que había designado la anterior administración. Si los designaban, o sea, si anulaban las designaciones de mis clientes, tendrían que haber anulado todas las designaciones que no hubiesen sido por concurso. Uno de los testigos, actualmente que reviste parte de la asesoría letrada, digamos, claramente dijo que él nunca había concursado y es empleado de planta permanente. Entonces, ¿por qué únicamente se desvinculó, se anuló este decreto? Entonces, nosotros sostenemos esto, el Superior Tribunal igualmente considera de que es un requisito esencial el concurso, porque forma parte del requisito de la, digamos, de la formalización del requisito de idoneidad que le da la Constitución Nacional. Alejandro, por aquello de norma general que el principio de acceso a la administración pública se hace en base a la idoneidad. A la idoneidad que lo exige el mismo 14. Sí. Tenemos tiempo, pero no es ilimitado. Para ir cerrando, van a apelar, dos preguntas en una. ¿Van a apelar a la Corte Suprema de Justicia? Y dos, ¿qué va a pasar con las cautelares desde tu punto de vista? Bueno, primero voy a terminar en el análisis del fallo del Superior Tribunal, porque se aparta de los precedentes anteriores y por primera vez en la historia del Superior Tribunal reconoce el derecho a la indemnización de los desvinculados por la administración pública. Eso es toda una novedad. Es el primer fallo, o sea, que da en este sentido, lo cual vemos nosotros, o sea, reconoce que el despido, asimilándolo con el derecho laboral, es incausado y por lo tanto requiere de indemnización del trabajador. Entonces innova en su jurisprudencia y, a pesar de que considera que es nulo, considera que es digno de reconocimiento de los derechos del trabajador. Hace mención a la doctrina, a la nueva doctrina de la Corte Suprema en ese sentido, reconociendo los derechos de los trabajadores dentro de la órbita del Estado público, porque no puede ser, digamos, que por una cuestión administrativa unos tienen estabilidad propia y los otros no tienen ningún tipo de estabilidad y no tienen ningún tipo de derecho a indemnización. Y les reconoce el derecho a la indemnización, en el cual les otorga, como si fuera la ley de control de trabajo, una indemnización equivalente a un mes de sueldo por año de antigüedad o fracción mayor a 3 meses, que lo toma del nuevo artículo 40 de la Ley de Empleo Público Provincial, porque el estatuto del empleado municipal no tiene prevista esta figura y genera una innovación. Para nosotros nos da un gran aliciente, porque éramos conscientes que el Superior Tribunal tiene una visión muy restringida de lo que es el acceso al empleo público propio, o sea, a la estabilidad del empleo público, de planta permanente. Entonces nosotros, si bien no nos conformamos con la decisión, a esto viene, te estoy ya contestando lo que vamos a hacer. No estamos conformes con que no nos reconozcan el derecho a la reinstalación de los trabajadores, pero sí reconoce, digamos, de que acá ha existido la voluntad de desvinculación laboral, porque no es una mera nulidad, porque una mera nulidad administrativa puede ser a lo mejor en el caso de un contrato administrativo con una empresa constructora, que hay otros intereses económicos en juego, pero acá hay intereses no solamente económicos, acá hay fundamentalmente intereses sociales y laborales de personas físicas, o sea, personas que son trabajadores. Entonces, esto acá se mueve el eje y dice, no, acá ha habido una desvinculación, esto no es una mera nulidad. Nosotros, en base a lo que habíamos ya dicho en relación a la demanda y a los propios fundamentos de la sentencia del Superior Tribunal, vamos a interponer recurso extraordinario federal ante la Corte. O sea, primeramente hay que interponerlo ante el Superior Tribunal de Justicia para que lo admita y eventualmente, si lo admite, elevarlo ante la Corte, o si lo declara inadmisible, bueno, iremos en queja ante la Corte Suprema. Y nosotros consideramos, por el principio general, que las medidas cautelares subsisten hasta la finalización del proceso, que hasta que no se agote el proceso, las medidas cautelares tienen que subsistir.
Igualmente, creemos en el caso en cuestión que no existe ningún perjuicio a la administración pública por parte de la medida cautelar, porque hay una contraprestación, digamos. Los trabajadores están trabajando, haga la redundancia, y la administración le paga el sueldo que le corresponde. Alejandro, agradecidísimos. Alejandro, además de eso, tenemos nuestro compromiso, simplemente nuestro compromiso de convocarte nuevamente cuando tengamos alguna novedad de peso en este trámite que vos me decís no está terminado. No, perfecto. Estoy, a sus órdenes y tratando de, como veníamos hablando, de bajar un poco estos conceptos para que la ciudad de San Francisco pueda entender qué está aconteciendo. Muchas gracias, Alejandro. Nosotros buscamos una pausa. Al regreso, la mirada desde el Palacio Municipal en voz y en palabra y en presencia de sus asesores letrados. Divertido. Aprende inglés en forma amena con talleres de teatro, música y actividades al aire libre. Porque lo necesito. Preparamos para los exámenes internacionales Cambridge. Porque tienen experiencia. EPI, inglés para todos. Hipermercado Anselmi informa sus horarios a partir de marzo, de lunes a sábados de 8:30 a 21:30, domingos y feriados de 9 a 21 horas, horario corrido. Hipermercado Anselmi, lo mejor para todos. Para vos que tenés un comercio, una pyme, sos profesional y necesitas una nueva forma de cobrarles a tus clientes, llegó PagoLDC.com. El nuevo servicio que habilita para cobrarles a tus clientes con todas las tarjetas de crédito, Rapipago, Pago Fácil y muchas formas más. Usa PagoLDC.com, la nueva forma de pago para ofrecerles a tus clientes. PagoLDC.com, seguro y fácil de usar. La gran promoción de Devoto, ¡vuela! ¡Vuela! La gran promoción de Devoto tiene en marzo un premio de 100.000 pesos y 20 premios de 5.000 pesos en efectivo para que hagas realidad tus sueños de ganar. Suscríbete hoy a la gran promoción de Devoto llamando ya al 0800-555-8322 y empezá a ganar. ¡Es muy buena! ¡Es muy buena! Modernizate. Ahora las compras son por internet. En lineadecompras.com encontrá muebles, electrodomésticos, herramientas, máquinas. Descubrí las ofertas de cada día, donde todo es más simple, fácil y cómodo para consultar, comprar y pagar, recibiendo la compra en la comodidad de tu hogar. Entrá a lineadecompras.com y descubrí muchas oportunidades para aprovechar. Cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Agronación le brinda la mejor financiación y todas las posibilidades para comprar maquinaria e insumos agropecuarios. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476. Tu futuro está a la vista. En BAC Espinosa, alcanzalo a tu ritmo. Carreras cortas a distancia. Títulos oficiales. BAC Espinosa. 25 de mayo 1767, oficina 2, teléfono 420-700. Con ustedes en esta oportunidad con los titulares de la Asesoría Letrada Municipal. El doctor Alfonso Ceruti, aquí a mi izquierda, y a su lado el doctor Mario Ortega. Buenas noches, bienvenidos. El tema está ahí planteado. ¿Cómo se suscita esta cuestión? ¿Se origina realmente en el decreto del intendente de Ayora o esta cuestión se suscitó con el dictado de este decreto por parte de el intendente Madonna? ¿De dónde arranca este conflicto y cuál es la visión legal de esta situación enojosa, evidentemente, porque, como decía nuestro anterior invitado,
pone en rango de inestable la relación de un número importante de trabajadores municipales. Bueno, en verdad esto se suscita, nace, tiene su principio, su fuente de partida, cuando a pedido del Departamento Ejecutivo nos abocamos al análisis del decreto 144 que designaba a 107 agentes y que en función de los antecedentes con que contábamos, entendíamos que ese acto administrativo que designaba a personal variado, con distintos tipos de situaciones, casi todos contratados, algunos no, que ingresaron al decreto, hay algunos casos donde no tenían ningún antecedente, fueron incorporados a planta permanente sin cumplir con los recaudos que la ley establece con carácter imperativo, es decir, que deben ser necesariamente observados, y que en la hipótesis de que así no fuera, se consideraban que estos actos estaban viciados de nulidad. Una nulidad absoluta que en el íter, en la conformación, en el camino de formación del acto de designación, la falta de esos elementos le quitaba sustento al derecho que se pretendía haber adquirido a partir precisamente de al hablar de nulidad absoluta hablamos de una irregularidad que hace que el acto no sea susceptible de ser saneado. Efectivamente, es decir, es un acto que no podía ser saneado porque el doctor Cunisco ha sido claro en eso. Hay una necesidad, es decir, nosotros entendemos que habían tres elementos que viciaban el acto. Básicamente uno era la falta de visación por parte del Tribunal de Cuentas, que todo lo que compromete gastos evidentemente requiere de una visación previa. Eso significa una autorización, porque el Tribunal de Cuentas hace, además de un control de legalidad del acto, un control de existencia existencia presupuestaria. No se puede, desde la perspectiva de ustedes, no se puede relativizar ese acto. Una visación, un conocimiento no es suficiente. No, como conocimiento, el conocimiento tiene que ser un conocimiento formal, es decir, que le dé la posibilidad al tribunal de tomar una resolución con respecto al acto, o sea, no un conocimiento informal como puede tener cualquier... En una hipótesis, Néstor, de que un acto es rechazado por el tribunal, ¿el Ejecutivo puede avanzar sobre esa decisión? El Ejecutivo podría avanzar insistiendo con la firma de todos los secretarios del Departamento Ejecutivo y con la intervención del Honorable Consejo Deliberante. Se entiende. Aquí hubo una intervención a posteriori del Consejo Deliberante. ¿No logró sanear ese acto? No se debe confundir, porque en realidad el Consejo Deliberante lo que hace es aprobar una modificación presupuestaria a posteriori de la designación, donde incluye a los cargos que evidentemente... Es decir, cuando el intendente Madonna hace esas designaciones que generan gasto, no había previsión presupuestaria para atender a ese consecuentemente gasto. No podría haber visado el gasto porque no habría sido nunca autorizado, porque no estaba previsto. Es muy rico el debate que se produce en esa sesión del Consejo y que está transcrito en las actas de esa fecha, a donde los distintos bloques de concejales, unos a favor y otros en contra, daban su opinión con respecto a esta designación masiva que pareciera que por entonces, creo que fue en noviembre, todavía no se había producido por los términos en que están redactados. Bueno, ese es otro de los aspectos que quedó boyando allí. El tema de la fecha real en que se dicta el decreto. ¿El decreto se dictó con la antelación de 6 meses que dice la fecha del decreto? Nosotros hemos iniciado una investigación en ese sentido, investigación que está en manos de la justicia, naturalmente. Entendemos nosotros de que ese decreto ha sido datado con anterioridad. Hay testimonios, inclusive en las causas, donde
se relativiza el tema de la avisación previa y el tema de la fecha del decreto. El decreto era una cosa que se podía acomodar. En definitiva, se ajustó la fecha del decreto para que precisamente a la llegada del nuevo gobierno y en la eventualidad de la revisión hubieran transcurrido los 180 días que usted, doctora, había dicho. Fue un decreto que, digamos, se dio a conocimiento con posterioridad al resultado de las elecciones del año 2007. Claro, son todos datos. O sea, a punto inclusive que la toma de conocimiento que se le pretendió dar un especial significado por parte de la Cámara Contencioso Local, fue un conocimiento en la página web y en el mes de octubre, no en el mes de mayo, ni el 1 de junio como se pretende que habría sido la fecha de designación de los agentes. En octubre, que es cuando realmente el Tribunal de Cuentas, enterado por la página web, le dice al secretario de Economía: señor, cumpla con lo que establece la ley para ingresar por concurso y lo que establece la ley orgánica respecto a la avisación previa del acto. Se lo dice al secretario de Economía, a punto que el secretario de Economía, en la misma nota y a pie de nota, le ordena al director de Recursos Humanos que no efectúe ningún tipo de cambio. Claro. O sea que tenemos allí el tema de la avisación previa, tenemos el tema del postdatado y tenemos también otra cuestión que se señalaba también en la charla con el doctor Kunicki, que tiene que ver con el concurso. El tema del concurso es interesante porque también es una norma de orden público. Es decir, las designaciones anteriores a la actual ordenanza 5248, que es el Estatuto del Personal concretamente, no tenía previsiones en ese sentido. Sí las tiene la actual ordenanza, de modo tal de que conteste con lo que dice la Constitución, se debe ingresar de acuerdo a la idoneidad y fundamentalmente dando igualdad de oportunidades. Además había otro argumento que hace mérito el Superior Tribunal, que es la existencia de un pacto de saneamiento en donde la municipalidad se había restringido su facultad de designar personal. Con respecto al pacto de saneamiento, es un pacto que se suscribe con la provincia, pero yo le dimos bastante relevancia a un decreto, que es el decreto 246 de la administración Madonna, donde congelaba las vacantes y donde se autorrestringía la designación del personal, que era en línea con ese pacto de saneamiento, salvo circunstancias excepcionalísimas. Evidentemente, ese era un acto administrativo de contenido general. Era de contenido general, efectivamente. Y no fue dejado sin efecto. Fue dejado sin efecto. Ni se dieron razones en el decreto 144 de por qué ahora sí se designaba personal, de por qué era necesario. Sí, yo en su momento analicé los fundamentos del decreto y daba toda la impresión de que eran fundamentos aparentes, porque se trataba de una designación colectiva en donde no había una merituación de cada caso de los designados, sino se justificaba la designación en bloque. Y no podría haber ameritación de las condiciones de una persona que no había tenido antecedentes en el municipio, como en el caso de gente que no estaba contratada con anterioridad y de pronto aparece designada. Bueno, y el tema, Néstor, hay un tema que me preocupa. Yo, pongamos la situación de que estoy en el decreto, pero que tengo algunos antecedentes, que vengo trabajando en la municipalidad, etcétera, etcétera. Y el Estado manifiesta la voluntad de incorporarme a la planta de personal permanente en el lugar que me corresponde, categoría 1, todo lo demás. Pero lo hace mal. Comete errores que significan esta nulidad. Aunque estuviese mal hecho, ¿no está expresada la manifestación de voluntad del Estado de incorporarme como personal? Pero por supuesto, es decir, el doctor Gómez recién habló del tema presupuestario. El Consejo Deliberante no designa personal, el jefe de la administración es el intendente y es el único facultado por la ley orgánica para designar personal. Pero eso no significa una potestad arbitraria, ¿me entiende? Y sin ningún tipo de tiene que yo la puedo manifestar de cualquier manera. Pautas. La ordenanza establece las condiciones, pero no es operativa. Para cada caso
en particular, se tiene que dictar una ordenanza de convocatoria donde todos tendrán igualdad de oportunidades para inscribirse, para participar, para demostrar su idoneidad, sus capacidades, excepto que se restrinja, por ejemplo, a la incorporación del personal contratado solamente. Evidentemente tiene una vinculación con el municipio y se limita ahí a ese tipo de personas, ¿no? El Superior Tribunal, entonces, aquí, desde su punto de vista, falló sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre la legalidad del decreto de Yarlora. Creo que lo más interesante, a nosotros lo que más verdaderamente nos ha satisfecho de esta sentencia ha sido declarar la legitimidad del decreto 442, es decir, el reconocimiento de que la propia administración puede dictar los actos administrativos, digamos, darle la juridicidad que amerita el análisis de sus propias resoluciones anteriores, cuando evidentemente se dan circunstancias específicas de vicios de nulidad absoluta, no así la relativa que requiere la intervención, por supuesto, de la justicia. Sí, lo interesante del fallo del Tribunal Superior de Justicia también fue que ratificó uno a uno los argumentos que en aquel momento, en el 2007, se habían esgrimido para sustentar la nulidad de la designación masiva. La falta de visación previa del acto, la falta de concurso y el incumplimiento del pacto de saneamiento que se había suscrito con la provincia. Esos son los tres argumentos básicos que trae el fallo del Tribunal Superior de Justicia. Esto da pie para, desde la interpretación del municipio, ¿no?, para que las cautelares cesen, porque las cautelares, tengo entendido yo, en términos generales, soy un idóneo, digamos, en el tema. Las cautelares van, digamos, tienen sentido para proteger una serie de derechos hasta que se resuelve el fondo de la cuestión que está en litigio. Aquí el fondo de la cuestión está resuelto de manera suficiente como para que las medidas cautelares cesen en su operatividad. En principio, bien lo decía el doctor Kuniski, una cautelar se dicta para que tenga vigencia durante la tramitación del proceso. Ahora, en realidad es así en tanto y en cuanto no se modifiquen las circunstancias que justificaron su dictado. Nosotros creemos, luego de haber hecho un análisis del fallo del Tribunal Superior de Justicia, que puntualmente los requisitos que se evaluaron en la Cámara para otorgar las medidas cautelares hoy ya no pueden ser vistos de la misma manera, más allá de que es una sentencia más y que es una sentencia que no está firme. Bueno, no podemos dejar de considerar que es una sentencia que ha dictado el máximo tribunal de la provincia y que se va a replicar en los 109 juicios que están pendientes, no todos pendientes de resolución porque se han resuelto 2, pero que están pendientes de resolución definitiva. En ese sentido, es viable plantear un incidente de revocación de las medidas cautelares que hoy están vigentes, de lo cual se le va a dar intervención a la contraparte y luego la Cámara aquí en San Francisco resolverá lo que... Claro, porque las cautelares las resolvió la Cámara. Claro, es decir, Daniel, la cuestión gira alrededor de la verosimilitud del derecho que se invoca. Si el derecho que se invoca es verosímil y no hacer lugar genera un perjuicio irreparable, entonces se dicta la medida cautelar. Aquí este fallo del Superior Tribunal vendría a restarle consistencia a uno de los pilares de esa decisión, que es la verosimilitud del derecho. Es decir, ya frente a este hecho nuevo de que el tribunal dice faltan los elementos esenciales para que tenga validez la resolución de plazo de pase a planta permanente, el derecho perdería la verosimilitud que debería tener para... De todas maneras tiene que haber un pedido desde el municipio, tiene que haber un planteo desde el municipio a la Cámara. ¿Eso es una decisión de carácter legal o una decisión de carácter que tiene algún elemento político también para que se materialice? Sin duda que tiene digamos, un condimento de tipo político. Yo no sé si político o funcional. Funcional. Ahora, desde lo funcional y desde nuestra no político función, partidario, sino político institucional. Sí. Digo, tiene que intervenir, el intendente puede decir, no presentamos.
el incidente de la Yo cautelar? creo que estaría, es decir, el intendente tiene que cumplir con sus funciones y por eso digo que es funcional, es decir, a nosotros nos bajan instrucciones, evidentemente, diciendo cuál será el temperamento que debemos asumir. De hecho, nosotros nos abocamos al análisis de lo que decía el doctor Gómez y que quizás pasa por ahí para el común de la gente, claro, pero que en el tema de la verosimilitud. Claro. ¿Cuál era el sustento? El doctor Kuniski también se refirió a algo, él dijo los que ingresaron por categoría 1, pero el Tribunal Superior, cuando, digamos, legitimó o le dio valor al decreto 442, se sustentó en cosas que la Cámara ya los había meritado, diciendo hubo una ficha ficta, y ahí le daba verosimilitud. Estuvo en la categoría inicial, lo dice la propia ordenanza, que para ingresar se ingresa por la categoría inicial, pero también dice, falta el concurso. Se hizo en el ámbito de un pacto de saneamiento que no se cumplió, no se observó. Es decir, da razones que lo que acaba de decir el doctor Ortega, cambian la situación. Pero esa decisión política no está tomada todavía. Nosotros nos abocamos a la cuestión técnica. Claro. Cuando nos den instrucciones expresas y precisas, como todo abogado, otro va a hacer, otro de los aspectos muy interesantes, tanto del relevamiento de la causa que hizo Alejandro Kuniski como de la lectura del fallo, es esta innovación que hace el Superior Tribunal, de que dice, bueno, más allá de que el decreto haya sido inválido, hay una decisión de la administración de cesar una relación contractual que se ha extendido en el tiempo, que debe ser indemnizada. ¿Esta situación los sorprendió a ustedes? Personalmente a mí no, quiero involucrar la opinión del doctor Ortega. A mí en alguna medida me sorprendió, en alguna medida. Y voy a dar las razones. A ver. No existe ninguna previsión en la ordenanza, como se dijo antes. Entonces el tribunal... En la ordenanza personal. En la ordenanza personal nuestra. Claro. Ninguna previsión respecto a los contratados. Sí existe en el Estatuto del Personal Público de la provincia de Córdoba. Inclusive reconociendo una indemnización del 50% hasta diciembre del 2013. El Tribunal Superior dice, vea, a partir de un famoso caso Ramos, que los abogados conocemos, que era un contratado del Estado, por haber superado el tiempo máximo de contratación, le corresponde que sea indemnizado. No dice que sea reincorporado, porque no cambian los estatus jurídicos y no se respetan las condiciones que estábamos diciendo con anticipación, con anterioridad, para que se pueda acceder a el empleo público. Pero sí le vamos a reconocer una indemnización. Creo que ese mensaje de la Corte Suprema lo capta la provincia de Córdoba, lo pone en línea en términos del monto, de la cuantía indemnizatoria, y el Tribunal Superior dice, como no hay previsión en el Estatuto de la Municipalidad, por aplicación del Código Civil, analogía, aplicación de normas que son parecidas, vamos a aplicar exactamente ese criterio y le vamos a reconocer esa posibilidad de percibir una indemnización durante todo el tiempo de su vinculación. Y en realidad lo que nos sorprendió a nosotros fue que no se trataba de una cuestión planteada y debatida en el juicio. En ningún momento los actores pidieron esa indemnización y en ningún momento nosotros nos defendimos en relación a esa cuestión. Procesalmente, digamos, no había una contienda que resolver al respecto. De todos modos, creemos que en circunstancias excepcionales el Tribunal Superior lo puede hacer, sobre todo para poner término a una situación a donde sería parafraseando lo que se resuelva en el juicio laboral, no puede resolver extrapetita, pero sí ultrapetita. Sí, efectivamente. Aquí está resolviendo una cuestión no pedido, pero que no es ajena al reclamo general. Néstor, se nos fue el tiempo. Doctores, muchísimas gracias. Fue muy, pero muy interesante los dos bloques. También para ambos quiero que quede pendiente el compromiso, que cuando tengamos un panorama ya definido, nos volvamos a reunir para seguir charlando sobre el tema, porque la ciudad de San Francisco está siguiendo con mucho interés este
este episodio, tanto por la cantidad de personas involucradas en este tema, por la naturaleza del tema, ¿no es cierto?, y por la cuestión política que hay detrás de este tema, que no hemos tenido oportunidad de abordar y que quizás tengamos que hacerlo con Ignacio García Aresca, para no abusar de usted y sacarlo de su función específicamente. Doctor, descuente que va a ser así. Estamos a disposición para, por supuesto, aclarar todos los aspectos que ustedes consideren convenientes. Sé que es un tema muy técnico, es muy difícil a veces llegar a la gente con facilidad sobre temas tan específicos. A veces los abogados damos por entendidas algunas cosas que surgen de una sola expresión y que quizás no tengamos la facilidad a veces de llegar con suficiente claridad. Como neófito, recién dije idóneo, en realidad yo quería decir neófito, como neófito que soy en el caso, les puedo asegurar que era podíamos entender desde fuera de lo que es la profesión de la abogacía, podemos entender cuáles eran los intereses en conflicto y cuáles eran los argumentos. Es realmente apasionante ver la discusión desde esta perspectiva, porque hay argumentos con valor en todas las partes, y lo que hace la justicia en última instancia es inclinar la balanza un poquito para un lado, pero que también podría haber sido un poquito para el otro, porque argumentos válidos habían en todos lados. Néstor, bueno, nos despedimos. Tito, Mario, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, lo mismo con el doctor Alejandro Kuniski, y a la audiencia que está del otro lado de la pantalla, agradeciéndoles que nos haya acompañado en esta hora de Aquí Ahora Entre Noticias, Aquí Ahora Actualidad, y invitamos para la semana que viene en este mismo espacio con otro programa que esperamos sea de vuestro interés. Gracias. Dale, ¿me lo pasás? Papá. Bien, papá. Muy bien, Agus, muy bien. Papá. Muy bien. Papá. Modernizate. Ahora las compras son por internet. En lineadecompras.com encontrá muebles, electrodomésticos, herramientas, máquinas. Descubrí las ofertas de cada día, donde todo es más simple, fácil y cómodo para consultar, comprar y pagar, recibiendo la compra en la comodidad de tu hogar. Entrá a lineadecompras.com y descubrí muchas oportunidades para aprovechar. Sanatorio Argentino suma años en su trayectoria y beneficios para todos sus pacientes. Ya inauguraron las nuevas habitaciones suite sanatoriales para que recuperes tu salud con el mayor confort y bajo una excelente atención personalizada. Sanatorio Argentino, en tu vida. Roberto Boeto Pinturas. Asesoramiento técnico en obra sin cargo. Todas las marcas líderes al mejor precio. La calidad nos caracteriza. Roberto Boeto Pinturas. Tu pinturería. Boulevard 25 de Mayo, 1156. San Francisco. Si un día encontraras la fórmula para vivir mejor, ¿no la compartirías? Vení a descubrir las herramientas para liderar tu crecimiento. Programa intensivo Leader Coach en el Centro de Capacitación Rocha y Asociados. Inscripciones abiertas. Comunicate al 426-508 o a info@estudiorochayasok.com.ar. Seguimos haciendo obras para la ciudad. El intendente municipal, licenciado Ignacio García Aresca, junto al secretario de Infraestructura y Planificación, arquitecto Fabio Rivadero, recorrieron los trabajos de bacheo que se ejecutan en los sectores 1 y 2, que forman parte del llamado a concurso privado realizado oportunamente. Vale mencionar que el presupuesto de ambos sectores ronda los 500.000 pesos. Seguimos trabajando junto a la gente para hacer de San Francisco el mejor lugar donde vivir. Municipalidad
de San Francisco. Las cosas bien hechas, un compromiso de todos. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Outlet Verano 2014. El Valentino. Sacos, suéter, chumbas, pantalones, camisas. Para ellas y para ellos. Como siempre, tus marcas preferidas a un precio imperdible. Con todos los medios de pago. Consulta los planes con tu tarjeta. Valentino. Disfruta el momento. Antun, concesionario oficial Peugeot. Financiación directa de fábrica 0% interés. Plan Peugeot 408 Alure, 100% financiado. Cuotas desde 2.260 pesos. Antun, Peugeot San Francisco. Avenida Urquiza 381. Teléfono 42 5104. Para vos que tenés un comercio, una pyme, sos profesional y necesitas una nueva forma de cobrarles a tus clientes, llegó PagoLDC.com. El nuevo servicio que habilita para cobrarles a tus clientes con todas las tarjetas de crédito, Rapipago, Pago Fácil y muchas formas más. Usa PagoLDC.com, la nueva forma de pago para ofrecerles a tus clientes. PagoLDC.com. Seguro y fácil de usar. Decí 33. 33. 33. 33. Mi nombre es Joaquín. Vamos de vuelta. Y nací en Córdoba al igual que toda mi familia. Pero no tengo tonada. Y es por eso que estoy acá. Clínicamente Joaquín no tiene nada. Pero conozco un caso idéntico, donde el paciente se curó yendo al lugar exacto donde fue concebido. Creer o reventar. Entonces nos fuimos para Buenos Aires, donde mis viejos se fueron de luna de miel a buscar mi tonada cordobesa. ¿Estás seguro que la 345? Sí. Que vive simplemente. ¿Hablo en cordobés? No hablo en cordobés. ¿Por qué no hablo como ustedes? Pero parece que no estuvieron en un solo lugar. Qué raro, porque fue en este mismo banco. Fueron muchísimos. Acá tampoco fue. Acá pudo haber sido. Y en Platea Baja también. Acá, allá, ¿ves? Ya, papá, pero no. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Sí, estábamos solos, la llevé contra la pared. ¿Y acá? ¿Acá? Allá. Acá tampoco. Anduvimos por toda la ciudad y nada. Yo estoy seguro que nos estamos olvidando de algún otro lugar. Métanse que está ya calentita. ¡Hablo en cordobés! Todos tenemos un motivo para sentir la ciudad como nuestra. Vení a descubrir cuál es el tuyo. Vení a la ciudad de todos los argentinos. Aprendió a sonreír cuando tú le sonreís.